Jóvenes, darle la bienvenida a nuestra siguiente clase de filosofía. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y a continuación veremos pues la semana 5. Recordemos que el tema que estamos abordando en esta semana 5 es filosofía contemporánea, segunda parte, ¿no? Veamos los autores. A trabajar, ¿no? Tenemos ahí, jóvenes, la filosofía de, ¿no?, Hans Georg Gadamer, la filosofía hermenéutica, como primer autor del cual vamos a hablar pues algunas ideas. Jóvenes, un primer punto en el cual quería poner énfasis era que la hermenéutica existió antes de Gadamer, ¿no? La hermenéutica se entendía como una técnica de interpretación de textos. Principalmente se usó en el ámbito religioso, la interpretación de la Biblia. Luego surgió una hermenéutica jurídica en el ámbito de la interpretación de las leyes. También tenemos una hermenéutica artística o histórica, ¿no? Y entonces en Gadamer la hermenéutica adquiere un estatus filosófico. Eso es lo novedoso. Ahora, la pregunta que Gadamer va a desarrollar, él lo plantea en el prólogo pues, a su obra Verdad y Método, es ¿cómo es posible la comprensión? Ese es el tema que él quiere pues, desarrollar. Y quiere desarrollar este tema, jóvenes, porque ha caído en la cuenta Gadamer de que el hombre es, por excelencia, el ser que interpreta. O sea, la interpretación no es algo accidental a la vida humana, sino algo esencial a la vida humana. Eso es fundamental, muchachos. Otro tema joven importante en Gadamer es la crítica que Gadamer va a hacer a la verdad científica. Gadamer pues va a comprender que va a señalar, jóvenes, de que la verdad científica no es la única verdad que existe y que el método científico no es la única forma de acceder a la verdad. Hay lo que llamamos la verdad hermenéutica, ¿no?, que se desarrolla cuando vemos una obra de arte, cuando comprendemos un hecho histórico, cuando leemos una novela. Jóvenes, entonces, la verdad hermenéutica es un proceso infinito, dice Gadamer, de suma de interpretaciones. La verdad hermenéutica, al comprender este tipo de verdad, nos comprendemos más a nosotros mismos. Entonces, es una verdad distinta a la verdad científica, de la cual Gadamer quiere desligarse, ¿no? Jóvenes, ¿qué conceptos usa, pues, Gadamer, no? Lo importante en Gadamer, jóvenes, es también la rehabilitación del concepto de los prejuicios. Por ejemplo, Gadamer dice que los prejuicios son positivos y nos permiten realizar esta labor de interpretación. No podría interpretarse sin prejuicios, pero lo que hay que hacer, jóvenes, es tomar conciencia de nuestros prejuicios. Gadamer también nos habla, jóvenes, pues, de la importancia de la tradición, ¿no?, de sabernos parte de una tradición, de no negar nuestra tradición, de comprender la tradición a la que pertenecemos, jóvenes. Eso también es y comprender la tradición como un factor importante para la interpretación, ¿no? Otro aspecto, jóvenes, que Gadamer va a desarrollar es la idea esta del círculo hermenéutico, de que interpretar implica una relación circular en el sentido de que nosotros imponemos en el texto siempre anticipaciones de sentido, proyectos de sentido, hipótesis de sentido, que conforme vayamos profundizando en la lectura de un texto o en la interpretación de una obra, van a verificarse o van a ir refutándose. Y entonces comprender un texto implica justamente ese proceso continuo de estar proyectando sentidos en lo que interpretamos y verificando si este sentido se encuentra ahí, ¿no? Por último, jóvenes, algunas ideas más acerca de Gadamer, podríamos encontrar ya la idea del horizonte, ¿no? Una idea fundamental también, ¿no? La idea de que los seres humanos pues comprendemos nuestro mundo a partir de cierta mirada de la realidad, ¿no? Cierto horizonte que siempre debe estar en continuo desarrollo, en continuo crecimiento, jóvenes, ¿no? Nuestros horizontes serían pues el conjunto de principios, el conjunto de conceptos y de valores a partir de los cuales observamos la realidad, observamos nuestro mundo, comprendemos nuestro mundo. Y entonces lo que dice Gadamer es que justamente en la interpretación de textos, en la comprensión del pasado, en la revalorización de una obra de arte, jóvenes, estamos pues nosotros ampliando y fusionando nuestros horizontes. Y entonces la tarea de la hermenéutica es esa tarea, la ampliación del horizonte para poder comprender las cosas no solo desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los demás, desde el punto de vista del autor, de la obra de arte o del texto literario.
A su vez, jóvenes, también Gadamer, pues, en su última etapa ya de su filosofía, él va a centrarse mucho en el tema este de la comprensión con los otros seres humanos. El hecho de que los seres humanos seamos seres lingüísticos, ¿no? Dice Gadamer, no es casual, ¿no? Somos seres lingüísticos porque tenemos una tarea, una misión. La lingüisticidad nos genera un imperativo ético, un imperativo moral, que consiste en la comprensión de los demás jóvenes, en la capacidad de fusionar nuestros horizontes con los otros seres humanos, con las otras culturas, la capacidad de diálogo, jóvenes. Entonces, la filosofía hermenéutica, que inició como una filosofía de la comprensión de las cosas, de los acontecimientos, de los textos literarios, de las obras de arte, termina llevándonos hacia la comprensión de los seres humanos, hacia el diálogo. Y para Gadamer, jóvenes de su última etapa, esto va a ser lo más importante, la filosofía hermenéutica, ¿no? Él va a definir la hermenéutica como el arte de no tener la razón, o el arte de aprender de los demás, ¿no? De poder dialogar con los demás. Y eso solo lo hacemos si podemos dejar nuestro punto de vista ob- objetivo, exclusivo, y adoptar también los puntos de vista de los demás, ¿no? Listo, muchachos, esas han sido las principales ideas que puedo darte de Gadamer, de manera ordenada. También tenemos, jóvenes, aquí, pues, algunas ideas de Lyotard, ¿no? La filosofía posmoderna, que es que es la otra escuela que vamos a desarrollar. Mira, en François Lyotard, jóvenes, podemos encontrar, pues, el concepto de posmodernidad, ¿no? Él va a desarrollar este concepto desde el ámbito de la filosofía. La posmodernidad, jóvenes, ya era un movimiento en varios ámbitos, en el ámbito literario, en el ámbito arquitectónico, ¿no? En el ámbito histórico, pero la posmodernidad en el ámbito filosófico, jóvenes, según Lyotard, como él lo plantea, tiene que ver, jóvenes, con la forma como las sociedades modernas, y ahí dice las sociedades desarrolladas europeas fundamentalmente a las que él se refiere, han cambiado la forma de producir y legitimar sus saberes. Esa es una idea, jóvenes, que es central en Lyotard, ¿no? La filosofía posmoderna estudia este cambio que se ha generado en las sociedades modernas, en las sociedades desarrolladas europeas, en la forma de producir y legitimar sus saberes. Entonces, considera Lyotard que este cambio es fundamental y que a partir de ahí se puede hablar del pensamiento posmoderno, ¿no? ¿En qué consiste también este pensamiento posmoderno, este cambio? Por ejemplo, jóvenes, en la crítica a la noción de historia universal. Lyotard va a considerar, pues, que no existe una historia universal porque la historia siempre se constituye a partir de un punto de vista, y entonces no hay ese punto de vista universal, sino que si los europeos construyen una historia universal, va a ser una historia que va a tener, pues, un punto de vista europeo, ¿no? Y así. Entonces, la idea de que existe una historia universal va a ser cuestionada. Lo que existen son historias particulares, ¿no? Y otra idea que también va a ser, jóvenes, criticada desde esta perspectiva es la idea del progreso. La idea del progreso, que es una idea que está desde la Ilustración, ¿no? Y que, pues, para los posmodernos es una idea, pues, falsa, ¿no? Una idea que en realidad falsea la realidad porque no hay un verdadero progreso, y hay que decirlo en qué sentido, en el sentido de la emancipación humana, ¿no? Claro, entonces para Lyotard, si partimos del proyecto ilustrado, jóvenes, los ilustrados buscaban liberar al hombre de la esclavitud política, liberar al hombre, pues, de la ignorancia, liberar al hombre, pues, de su sometimiento a la naturaleza. Pero ha pasado el tiempo, dice Lyotard, y no se ha producido dicha emancipación. La promesa ha sido incumplida. El proyecto moderno en ese sentido ha fracasado, va a decir Lyotard, ¿no? Entonces, jóvenes, esas son las ideas que encontramos en el pensamiento posmoderno. Otra idea importante, jóvenes, es la idea esta que va a tener Lyotard de la historia como un relato, ¿no? Bueno, nosotros a veces, ¿no?, partimos de la idea de que la historia es una ciencia, la historia estudia los hechos objetivos, la historia, pues, tiene una capacidad para describir lo que ha acontecido. Y entonces ahí entra justamente el pensamiento posmoderno y nos hace dudar de esa visión de la historia, ¿no? Esa visión clásica que tenemos. Lyotard va a decir, no hay, pues,
esa historia que describe los hechos, porque los hechos no pueden ser descritos, sino que la descripción de los hechos nos conlleva necesariamente a una interpretación de los hechos. Bueno, eso es un poco parecido a lo que planteaba Nietzsche, ¿verdad? Entonces, joven, lo que vamos a encontrar es que la historia y los hechos son más interpretados. E interpretar un hecho, jóvenes, implica relatarlo desde un punto de vista, adoptando ciertos presupuestos. Y entonces, cuando hablamos de un acontecimiento histórico, jóvenes, principalmente lo que hacemos es relatarlo. Y entonces, el relato es lo que nos va quedando y el hecho histórico es lo que se va perdiendo en realidad, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, la historia no es un conjunto de hechos objetivos que sucedieron en algún momento, sino que la historia, para Lyotard, por su forma de contarla a los demás, por la forma, jóvenes, de transmitirla a las nuevas generaciones, principalmente adopta una forma literaria. Por eso Lyotard va a entender la historia como un relato, jóvenes, como un relato que estamos pues desarrollando, ¿no? Jóvenes, entonces, si entendemos la historia ya como un relato y el pensamiento moderno adoptaba esta idea de una historia universal, lo que nos va a decir Lyotard, jóvenes, es que los europeos han creado 5, le llaman metarrelatos, por decir un gran relato, porque es de la historia universal, 5 formas de comprender la historia universal, jóvenes, ¿no? Y entonces, para Lyotard son relatos, simplemente, pero que han tenido una vigencia y una validez en la vida europea, en la vida de los europeos, y que han generado proyectos políticos, proyectos ideológicos muy, muy fuertes, y una serie de cambios a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, lo que va a decir él es, se es moderno cuando se cree en alguno de estos relatos que intentan explicar la historia universal, ¿no? ¿Cuáles son esos relatos, joven? El primer relato es el relato cristiano, con el cual pues se busca la emancipación del alma, la liberación espiritual, ¿no? A través de seguir el mensaje de Cristo, ¿no? Luego tenemos el relato ilustrado, donde la emancipación humana se busca pues en relación a la ignorancia, en relación a la, a la, a la dependencia de la naturaleza, ¿no? Y cómo vamos a lograr liberarnos a través del conocimiento, de la ciencia, a través de, ahí va a surgir la idea de progreso. Esa idea de progreso también va a estar presente en el relato hegeliano, jóvenes, la idea de que la historia avanza hacia un fin mejor y que ese fin mejor está ligado pues a la comprensión y a la realización en la historia de la libertad. Ese es otro relato también, dice que ha intentado explicar la historia de manera universal y que pues ha influenciado en los destinos de Europa. Bueno, otro relato que es importante y que nos ha permitido comprender la historia de una determinada manera es justamente el relato marxista, va a decir Lyotard. Lyotard fue marxista en su juventud, luego él rechazó esas ideas. Y entonces, jóvenes, lo que él nos va a decir ahí es esta idea de que el relato marxista busca emancipar al hombre a través de la revolución socialista y comunista, ¿no? Y por último, jóvenes, el relato capitalista, que también es falso, dice, ¿no? El hecho de que los capitalistas te digan que poco a poco, a través del libre mercado, a través de la libre competencia, vamos a lograr pues que todos los países logren su bienestar y el desarrollo que merecen. Dice, ¿qué es lo que ha pasado con los metarrelatos, con estas formas de explicar la historia universal que hemos ido desarrollando en la época moderna, que prometían cierta emancipación y que no han cumplido, ¿no? El relato cristiano no ha cumplido con la liberación espiritual, los ilustrados han fracasado, el proyecto hegeliano, jóvenes, se ha visto su fracaso en Auschwitz, ¿no? No es racional esa historia. El marxismo, pues, jóvenes, con el leninismo ha mostrado sus fallas, el capitalismo con sus constantes crisis tampoco, y con sus constantes crisis, y aparte, joven, con la destrucción de la naturaleza y todos los problemas y toda la pobreza que genera, tampoco ha cumplido con sus promesas. Por eso, ser posmoderno, jóvenes, ya para terminar con esta parte de la clase, implica fundamentalmente, dice Lyotard, ser incrédulo frente a estos metarrelatos, ¿no? No creer en estos metarrelatos. El posmoderno es aquel que logra superar esta visión clásica de la historia y que logra pues tener una mirada más exacta de las cosas, ¿no? Jóvenes, entonces el posmodernismo terminaría siendo una crítica a las ideologías, ¿no? Sería una ideología que plantea la muerte de las ideologías. ¿Y qué queda entonces? Va a decir Lyotard, bueno, la sociedad actual, dice, no se legitima por ideologías, sino en función práctica, ¿no? Porque las cosas funcionan.
y funcionan cada vez de manera más eficiente. Entonces, la sociedad actual, jóvenes, dice Lyotard, solo hace eso, funcionar de manera más eficiente y mejorando sus procesos, mejorando lo que llama la performatividad. Y en ese círculo estamos, en esa rueda de hámster, ¿no? Cada vez acelerando los procesos, mejorando los procesos y buscando la llamada performatividad. Listo, muchachos, hemos visto pues los dos primeros autores. Pasemos ahora a a la segunda diapositiva, ¿no? Con los últimos autores de los cuales vamos a conversar el día de hoy. Jóvenes, tenemos a John Rawls, ¿no? Joven, John Rawls es un filósofo norteamericano dedicado a la filosofía política, ¿no? Él pues va a abordar el tema de la justicia social, con el tema de lo que significa o de lo que constituye vivir en una sociedad justa. Ese va a ser el problema que él va a reflexionar. Para ello, joven va a adoptar pues la visión neocontractualista. Jóvenes, el contractualismo pues surgió pues en la filosofía de Hobbes, en la filosofía con John Locke, con Kant, con el mismo Rousseau, ¿no? Los contractualistas pues eran aquellos que sostenían que el Estado y la sociedad surgían por un contrato social, por un acuerdo racional que se instauraba pues de manera tácita o explícita a veces y que hacía posible pues la vida en sociedad de cierta manera. Entonces, la visión de John Rawls es un neocontractualismo, ¿no? Una nueva forma de fundamentar esta idea del contrato social. Para eso, jóvenes, John Rawls, pues para difundir su pensamiento, para fundamentar su pensamiento, él habla del concepto de la posición original, ¿no? La posición original, acuérdate de este término. Jóvenes, entonces, la posición original sería una situación, pues, hipotética, donde sujetos racionales van a construir una sociedad justa, ¿no? Pero para construir esta sociedad justa, primero tienen que crear los principios de la justicia. Y entonces, estos sujetos racionales que van a crear estos principios de la justicia, de esta sociedad justa, necesitan, jóvenes, pasar por ciertas condiciones, ¿no? ¿No? Una de las condiciones que va a imponer John Rawls, jóvenes, para evitar, pues, que promuevan sus propios intereses estos sujetos racionales, es el llamado velo de la ignorancia, ¿no? El velo de la ignorancia, joven, es otra situación hipotética donde se dice que aquellos sujetos racionales que creen, pues, estos principios de la justicia, no deben conocer cuál va a ser el lugar que ellos van a ocupar dentro de dicha sociedad. No deben conocer su estatus, ni su clase social, ni sus habilidades, ni su idea de bien común, ¿no? ¿Por qué? Porque, jóvenes, de esta manera ellos no van a poder, pues, beneficiarse ni velar por sus intereses particulares, sino que desconociendo la posición original en la cual ellos van a encontrarse dentro de la sociedad, ellos van a tratar de ser lo más imparciales a la hora de elaborar estos principios. Jóvenes, entonces toda esta parte que te he explicado es la parte procedimental, ¿no? De cómo John Rawls quiere llegar a sus principios, cuál es el método que él quiere establecer para de manera imparcial llegar a los principios de la justicia. Pero luego ya, jóvenes, él habla pues de ciertos principios que vamos a desarrollar ahorita, no quizás como él lo dice, pero sí de manera resumida, ¿no? Pues el primer principio que él establece es el principio, pues, de que todos los individuos deben de gozar de las mismas libertades, de los mismos derechos, de los mismos deberes, ¿no? En nuestro país, joven, donde se dice, pues, que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, bueno, eso no debería ser, dice John Rawls, ¿no? Todo individuo, miembro de una sociedad, debe gozar de los mismos derechos que los demás. Primera idea. El segundo principio, jóvenes, ya tiene que ver con el tema de la desigualdad socioeconómica, que John Rawls no cuestiona, que John Rawls acepta como un presupuesto de toda sociedad, ¿no? Él dice, en toda sociedad la desigualdad socioeconómica se va a dar, pero podemos minimizar, jóvenes, sus consecuencias negativas. Es el principio del maximismo, ¿no? Minimizar las consecuencias negativas, pues, de la desigualdad socioeconómica. Y entonces él va a decir que la desigualdad socioeconómica en una sociedad justa se puede tolerar o se puede aceptar siempre y cuando, jóvenes, beneficie a los menos favorecidos, ¿no?
esta desigualdad termina generando beneficios para los menos favorecidos. Y en un segundo punto, esta desigualdad se puede aceptar siempre y cuando, jóvenes, todos los ciudadanos de cierta manera tengan la misma igualdad de oportunidades para ocupar pues los cargos sociales que existen en cada determinada sociedad, ¿no? La igualdad de oportunidades. Jóvenes, entonces, si resumimos las ideas de John Rawls, los principios de la justicia son dos. El primero es que todos tengan la igualdad de los derechos y las libertades. Se tolera la desigualdad socioeconómica siempre y cuando, jóvenes, resulte en beneficio de los menos favorecidos. Y también, jóvenes, se brinde la igualdad de oportunidades, ¿no? Eso es la propuesta de John Rawls, ¿no? Obviamente, joven, va a haber una serie de críticas a su planteamiento. Y dentro de esos autores que van a criticar la posición de John Rawls, encontramos también, jóvenes, la filosofía de Charles Taylor, ¿no? La filosofía de Charles Taylor. Jóvenes, Charles Taylor es un filósofo canadiense, cristiano. Él también se le llama un filósofo comunitarista, neoaristotélico, también ahí se está diciendo. Jóvenes, entonces, lo que él va a hacer es una crítica justamente al liberalismo político de John Rawls, ¿no? Porque el liberalismo político parte, jóvenes, de esta idea que ya lo habíamos mencionado, de que debe haber la igualdad de libertades, igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, que para un liberal joven eso es lo común, ¿no? Eso es lo que se acepta. En cambio, para un multiculturalista, jóvenes, esa idea de que todos tengamos los mismos derechos es cuestionada. ¿Por qué? Porque cuando hay un modelo social, jóvenes, un modelo político dentro de una sociedad, siempre se promueve, dicen los múltiples, una cultura, jóvenes. Siempre se termina promoviendo una cultura en detrimento de otras, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, jóvenes en Canadá, dice Charles Taylor, donde pues se favorece a los angloparlantes y se pues desfavorece a los francoparlantes, ¿no? Por eso es que en Canadá, jóvenes, se tuvo que impulsar pues la lucha por lograr ser una sociedad multiculturalista, un país multiculturalista. Uno de los primeros países multiculturalistas fue Canadá. Jóvenes, entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de algo bien sencillo. Charles Taylor nos va a decir que en los países como se están dando actualmente, en los diversos territorios nacionales, existen diversos grupos culturales. Y lo que tiene que aprender el sistema jurídico es a hacerse, las leyes deben hacerse en función a buscar la supervivencia de estos diversos grupos culturales y también su revaloración de estos diversos grupos. Pues, estos diversos grupos pueden ya constituir la nación o pueden surgir por migración, pero lo que debemos aprender en una sociedad multiculturalista, que es la propuesta de Taylor, es aprender a vivir pues con diversos grupos culturales, diversos grupos minoritarios, ¿no? Y es ahí, jóvenes, donde él va a hablar pues de un concepto que para él es fundamental, ¿no? La idea de que el hombre es un ser dialógico, ¿no? Esta idea de que en el caso de Taylor, jóvenes, el hombre no es un ser que se constituya a sí mismo de manera individual, solitaria, aislada, ¿no? Sino que el hombre es el resultado de la interacción con los demás seres humanos. En ese sentido, va a decir él, esa interacción promueve pues el surgimiento de diversos significados, y estos otros significados, otros significantes, ¿no? Van a ser importantes para la constitución de mi individualidad, de lo que yo soy, jóvenes. Y entonces, jóvenes, ahí va a surgir un concepto en Taylor, que es el concepto de identidad, que lo va a ligar a otro concepto, que es el concepto de reconocimiento. Y entonces él este, va a decir fundamentalmente esto, ¿no? De que los seres humanos individuales nos constituimos gracias a la interacción con otros seres humanos. Y uno de los factores más importantes para construir una identidad plena, una identidad sana, jóvenes, es justamente que los demás puedan reconocer nuestro valor, nuestra valía, a pesar de ser diferentes a ellos, ¿no? El reconocimiento, jóvenes, en Taylor es un componente que hace posible la construcción de una identidad plena. Si falta el reconocimiento, Taylor nos dice, pues la identidad del ser humano no se constituye como tal.
no se constituye de manera plena. Se degrada, se deforma o se tiene una concepción falsa de sí mismo. Entonces, eso es lo que pasa en sociedades, por ejemplo, como las sociedades blancas, ¿no? Racistas, donde a la persona de color negro, ¿no? Se le genera una imagen negativa, inferior de sí mismo, ¿no? O en las sociedades machistas, perdón, ¿no? Donde pues a la mujer se le genera una concepción degradada de sí misma. O en las sociedades heterosexuales, rígidas, donde a la persona homosexual se le genera una visión deformada de sí, jóvenes, una visión negativa de su persona y su valía. Entonces, jóvenes, en pocas palabras, Taylor nos va a decir que es importante el reconocimiento para la formación de la identidad personal, y así como se reconoce a la identidad individual, también se debe reconocer las identidades colectivas, y este reconocimiento de las identidades colectivas justamente se debe esbozar, se debe pues engranar al proyecto de las políticas del reconocimiento de los grupos identitarios, ¿no? Y al multiculturalismo, ¿no? A la subsistencia y a la valoración de los diversos grupos dentro de un Estado nacional, pues, ¿no? Jóvenes, y entonces los planteamientos de Taylor pues son esos. Ahora, ¿qué va a pasar luego? Va a venir Nancy Fraser, filósofa norteamericana, feminista, que va a hacer una crítica también a Taylor, ¿no? ¿No? Una de las críticas que le plantea es pues, considerar que el reconocimiento solo es un componente psicológico de constitución de la identidad, ¿no? Lo que Nancy Fraser va a decir que el reconocimiento es una exigencia de justicia y que no se reconoce pues a la mujer en el sentido ya del feminismo. Nancy Fraser dice, no se reconoce a la mujer para darle privilegios, ¿no? Para diferenciarla de los varones, no, no, sino para generar una condición de igualdad de oportunidades. Eso es lo que no existe por la falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, en la crítica que va a hacer Nancy Fraser, jóvenes, vamos a plantear, ella va a adoptar lo que ella llama la concepción bidimensional de la justicia. Ella va a señalar que a lo largo pues, del siglos pasados se ha luchado contra una injusticia, la injusticia económica. Esta injusticia fue evidenciada por Marx, y jóvenes, todo el siglo XX ha sido pues una serie de luchas, ya sea sindicales, ya sea a través de movimientos obreros, a través de revoluciones, a, a buscar pues superar esta injusticia económica, ¿no? La explotación de los seres humanos. Jóvenes, entonces todo el siglo XX ha girado en torno a esta forma de entender la justicia, el tema económico. Pero lo que dice es que con la caída, jóvenes, de los regímenes socialistas en Europa, va a surgir una nueva forma de hacer política, ¿no? La llamada política multicultural, en el caso de Taylor, la política de los grupos identitarios, ¿no? La política, pues, que busca ir contra la discriminación racial, contra la discriminación joven a las personas homosexuales o por motivos étnicos. Y entonces, este nuevo movimiento joven que ha surgido, pues, en estos últimos 30 años, es un movimiento fuerte que ahora está, pues, a nivel mundial con mucha acogida. Y entonces hay dos tipos de injusticia que tenemos, dice, que hemos podido observar, dice Nancy Fraser, ¿no? La injusticia económica, el tema de la explotación, el tema de la mala distribución de la riqueza y el tema de la injusticia cultural, que es el tema de la discriminación, el tema de las minorías, el tema del rechazo. Y es ahí donde, jóvenes, ella pues va a querer englobar ambos elementos. Ella va a decir, el problema de estos enfoques es que están aislados, es que cada enfoque quiere pensar desde su punto de vista y negando el otro enfoque. Y entonces lo que ella dice, no, lo que hay que comprender es que la justicia económica y la injusticia cultural deben combatirse juntas, deben combatirse desde dos frentes. Entonces, para acabar con la injusticia cultural, propone el concepto de reconocimiento. El concepto de reconocimiento desde el ámbito jurídico, joven, implica permitir, ¿no?, a hombres y a mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, estar en igualdad de oportunidad frente al varón, ¿no? Eso es lo que entiende Nancy Fraser por el reconocimiento, ¿no? La paridad. La paridad en el sentido de igualdad de oportunidades, ¿no? Que es lo que no hay, jóvenes, en realidad, ¿no? Y en el tema ya de la redistribución, el tema económico, joven, ¿no? Ella propone, pues, la redistribución de la riqueza, ¿no? Una redistribución equitativa según la producción de la riqueza. Y ahí está salvando, pues,
socialista, por así decirlo, ¿no? Entonces, jóvenes, el pensamiento complementario de Nancy Fraser hace pues que ella vea que se debe luchar en dos frentes, ¿no? En el plano cultural y en el plano económico. Listo, jóvenes. Entonces, con esto hemos llegado pues al final de esta exposición, jóvenes. Esperando haya sido de tu agrado, ¿no? Nos vemos. Hasta la próxima clase.